la Inmaculada, la Toda Santa. Bien, lo importante es que en esta toma progresiva de conciencia de la santidad de María hay un gran valor teológico, un sentido espiritual que es con el que nos tenemos que quedar, ¿no? Al margen de las anécdotas históricas. ¿Cuál es el sentido teológico espiritual del dogma de la Inmaculada Concepción? Bueno, sobre todo, aunque ese dogma estaba formulado, como habéis visto, ¿no?, en sentido negativo, María fue preservada del pecado, pero detrás de esa formulación en negativo, o sea, no tuvo pecado, hay una afirmación en positivo, ¿no? ¿Y cuál es la afirmación? Que ella tiene la plenitud de la gracia recibida por parte de Dios, la plenitud de la gracia, que decir que María es inmaculada no solo es decir no ha tenido pecado, no, sino que ha tenido la plenitud del amor del Padre, porque la santidad es una iniciativa amorosa de Dios. Ser santo es el mayor signo de ser amado de Dios. No sé si conocéis, hay una gran también, ¿no?, debate entre los estudiosos de cuál es el significado etimológico del nombre de María. ¿Qué significa la palabra María? La verdad es que la palabra María, si veis en la Sagrada Escritura, la primera vez que aparece en las Escrituras es cuando el pueblo de Israel estaba desterrado en Egipto. De allí se dice que la hermana de Moisés se llamaba María, ¿no? Bueno, la etimología de María es complicada, pero posiblemente puede tener un origen en el que haya parte de hebreo, parte de egipcio, cuyo significado puede ser ni más ni menos que lo siguiente, y quedaros con esto, porque me parece que es lo principal. Significa María, el término María, amada de Yahvé. María es la amada de Dios. La santidad de Dios reclamó la santidad absoluta de María, ¿no? Y no hay mayor expresión, ¿no?, de que Dios nos ama, que nos da el don de participar de su santidad. Somos infinitamente amados por Dios. Por eso Dios nos llama a ser santos. La mayor prueba de que Dios nos ama infinitamente es que nos pide la santidad, nos llama a la santidad, nos da la gracia para que podamos ser santos, ¿no? En nuestra cultura quizás le hemos quitado importancia al pecado. ¿Qué más dará el pecado, no? O sea, tenemos una falta de conciencia de nuestra indignidad y falta de temor de Dios. No somos conscientes, ¿no?, de que el pecado tiene unas consecuencias mucho más dramáticas de las que nos parece que es algo insignificante, ¿no? Es una cultura, la nuestra, frívola, hemos frivolizado el pecado. Sin embargo, el amor de Dios es incompatible con el pecado. Si se ama a una persona, se le desea su bien. Y es dramático, el pecado es dramático, porque es la separación del bien. Por eso que Dios nos ama es que Dios está plenamente comprometido con nuestra santidad. Esto es lo principal, lo que debemos de quedarnos, ¿no?, como el testamento, lo que la Inmaculada Concepción quiere enseñarnos. Ella fue la criatura más amada por Dios de toda la historia. Por eso fue inmaculada. Y nosotros también participamos de ese infinito amor de Dios. Por eso nos llama a la santidad. Y un sentido más también de la Inmaculada Concepción. María es la mujer perfectamente libre, porque para poder colaborar con Dios era importantísima tener una plena libertad. Ahora bien, una plena libertad solo se tiene cuando no se peca, porque cada vez que se peca somos menos libres. Otra cosa que tenemos que purificar de nuestro concepto es el concepto que tenemos de libertad. A veces pensamos que la libertad es poder pecar. No, pero lo de poder pecar no es la libertad, es una consecuencia de la libertad. Pero cada vez que pecamos somos menos libres. Nuestra libertad está más esclavizada. Donde seremos plenamente libres es en el cielo. Allí seremos plenamente libres y allí no podremos pecar. Con lo cual, eso de que la libertad es poder hacer una cosa o su contraria, definir la libertad meramente como poder hacer el bien o el mal, cada uno que elija, bien o mal, porque lo importante es ser libre. No, eso no. Eso es un falso concepto de libertad. La libertad es la capacidad de poder determinarnos para el bien. Cada vez que nos determinamos para el mal, somos menos libres. Bueno, pues esto es lo que la Inmaculada Concepción nos enseña también. La santidad
es condición para la libertad. Cuanto menos santos somos, menos libres somos, más esclavos somos del pecado. María es la mujer plenamente libre que en su santidad nos descubre qué es la libertad, qué es la verdadera libertad. Y además, su santidad, la santidad de María, no le aleja del resto de los pecadores. A veces pensamos que las personas santurronas, perdón por la expresión, son personas que no pisan el suelo, que están en las nubes, que no tocan la realidad. Las personas santas no son capaces de convivir, ¿no?, con los pecadores. Eso no es verdad. Eso no es así. Lo cierto más bien es lo contrario, que los pecadores no se aguantan entre ellos. Los pecadores no tienen paciencia unos con otros porque son pecadores, sin embargo, la santidad tiene mucha paciencia, como el corazón de Cristo lo ha manifestado, ¿no? La santidad no le aleja de la realidad a María, no le tiene alienada en una nube, no, María es madre de los pecadores y está muy cerca de nosotros, de todos y cada uno de nosotros. En este dogma de la Inmaculada Concepción apreciamos algo, ¿no?, que a veces, pocas veces pensamos en ello, ¿no?, que es el valor de la preservación. Dios no solo nos redime en el sentido de que nos da la gracia para reparar lo que hemos hecho mal, sino también nos da la gracia para preservarnos de hacer el mal. María fue preservada del pecado original. Nosotros también esa gracia la recibimos de una manera participada, no en cuanto al pecado original del que no hemos sido preservados, pero sí en cuanto a haber sido preservados de muchos pecados. A veces cuando vemos a hermanos nuestros caer de una manera esclava, con una esclavitud torpe, en determinados pecados, ojo con mirarles por encima del hombro y decir, pero ¿cómo puede ser tan torpe? Pero es que no tiene fuerza de voluntad. Ojo, tú dale gracias a Dios por haber sido preservado, por haber recibido una gracia de Dios de la cual quizás tú no eres consciente, ¿no? O piensas que es puro mérito tuyo o un mero mérito humano, sin descubrir que has recibido la gracia de haber sido preservado.